buenos días. Muchas gracias por su atención a esta razón de información por parte del senador Víctor Hermosillo y Celada y mi persona, Ernesto Rufo Apel, por Baja California. No está presente, por no estar aquí en la ciudad, el senador Marco Antonio Blázquez del PT, quien también lleva las mismas preocupaciones. El asunto es de que mañana propondré, como antecedente a una iniciativa, mañana propondré un punto de acuerdo acerca del IVA en la frontera. El contenido del punto de acuerdo es único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo un análisis conjunto con esta soberanía para que se acuerden las acciones necesarias de carácter permanente para resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones económicas generadas a partir del aumento de la tasa del 11 al 16% del IVA en las fronteras del país. Este es el contenido del punto de acuerdo y, como los expreso, es como antecedente a una iniciativa que habremos de firmar los 3 senadores y otros más de la frontera, pero también en seguimiento a lo que recién la semana pasada sucedió en Baja California a través del Congreso del Estado. En él se celebró una reunión ordinaria donde se votó que la ley del IVA en cuanto al respecto de la homologación se regrese a como estaba antes del último de diciembre del año pasado. Esto es, que regrese de 16 al 11. Todo en consecuencia a los problemas de naturaleza económica que se están viviendo en la franja fronteriza y en la zona de Baja California y Baja California Sur y Quintana Roo. Muchos de ustedes pudieron testimoniar en la comparecencia del señor secretario Videgaray que se le propuso que de una manera constructiva busquemos la manera de encontrar los parámetros de análisis aceptables para todas las partes, de manera que sea esto una forma seria de revisar algo que, a juicio de quienes representamos la región, está afectando de manera grave y está dando por consecuencia que se pierdan empleos, que se vayan empresas y que mucha de nuestra ciudadanía se vaya a comprar del lado de Estados Unidos, afectando la balanza comercial en favor de los norteamericanos. Dicho esto en forma general, quedo de ustedes para cualquier asunto particular respecto del tema. Muchas gracias. El senador Hermosillo quizá quiera agregar alguna parte. Bueno, está muy expresado por el senador Rufo. Nosotros representamos al Estado de Baja California y es nuestra obligación pues transmitir aquí en la Federación lo que piensan nuestros ciudadanos baja californianos. En la comparecencia del secretario Videgaray, él muy amante son en las justificaciones dar cifras, ¿no? Entonces él dice, pues Baja California creció 0.1 más, o sea, la frontera que el resto del país. Pues yo creo que la economía no se debe de medir por promedios, ¿no? O sea, si la frontera puede crecer mucho más, pues déjenla crecer, denle facilidades. No
promedienla con el resto del país. Digo, en cualquier país hay regiones que tienen las posibilidades de desarrollarse más, entonces hay que dejarlas. De esa manera, pues hay más trabajo, hay más progreso. Ustedes saben muy bien que las fronteras han sido por mucho tiempo lugar a donde emigramos personas de otros lados del país. Yo no soy originario de Baja California, yo soy un emigrante al estado de Baja California. El 60% de las personas que viven en Baja California no son de Baja California. ¿Qué sucede? Pues es que hay oportunidades de trabajo. Entonces, pues dejemos. Monterrey también es un lugar a donde va gente a trabajar. ¿Por qué? Porque hay las condiciones para que eso suceda. No los limitemos. Dice que la inflación subió muy poco contra el resto del país. Bueno, es que también, digo, los comerciantes en Baja California han bajado mucho sus utilidades y muchos han cerrado también. ¿Por qué? Porque tienen la competencia del otro lado. Entonces es una situación de sobrevivir. O sea, es una condición muy diferente a la que se vive en el interior. Hay que estudiar bien esas cosas. Ustedes saben muy bien que en un sentido internacional hay regiones que están precisamente demandando de sus países que, oigan, pongan más atención. El último caso que tuvimos, pues ese es el de Escocia, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Pues Inglaterra se dio cuenta, ¿verdad? Y está precisamente dándoles a los escoceses una serie de prerrogativas y libertades que quizás se las había negado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a veces tiene uno que recurrir, como nosotros aquí estamos recurriendo a puntos de acuerdo, el Congreso de nuestro estado a otro punto de acuerdo de ver el IVA, para que las autoridades centrales se den cuenta de que las condiciones son diferentes, ¿no? Nosotros vivimos muy lejos, muy lejos, muy incomunicados. El norte tiene una situación diferente al resto del país. Si ustedes ven las estadísticas de productividad en el país, las más importantes ahorita están en el norte, y en lo que se refiere a la industria, o sea, a la producción, también ahí se encuentran. Entonces, pues señores, pues si eso es una cosa que está fluyendo naturalmente, pues hay que atenderla y atenderla bien, porque va en juego precisamente no nada más el bienestar de las personas que viven en los estados fronterizos, sino en el bienestar del resto del país, que muchos de ellos pueden emigrar a la frontera y pueden tener un trabajo, que eso es lo que se requiere en este país, trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, con mucho gusto. Sí, tenemos una pregunta de Blanca Becerril del Financiero. Hola, buenos días, senadores. Yo quisiera saber un poquito más sobre esta iniciativa que van a presentar para detener un poco la homologación del 11 al 16% del IVA en las fronteras. ¿Cuál sería como el contenido y cuándo podrían presentarla ya ante el Pleno de este Senado? Gracias. El contenido, Blanca, es exactamente lo que determinó el Congreso del Estado de Baja California, que es que la ley del IVA regrese a las condiciones anteriores al último de diciembre del año pasado, que quiere decir que se aplique el IVA de 11% en la franja fronteriza y en las zonas fronterizas de la Baja California, la Baja California Sur y Quintana Roo. Y están todos los fundamentos en la exposición de motivos. Claro, como hay argumentos y contraargumentos, nosotros exponemos y la Secretaría de Hacienda nos contesta y no coincidimos en la forma de revisar las cosas. Y es por eso que estamos exhortando a que haya una manera conjunta de definir los parámetros de análisis, porque nosotros hablamos del primer trimestre y luego Hacienda nos habla del segundo, y hablamos de inflación por lo que se refiere a los precios que tienen que ver con pesos, y Hacienda nos contesta con la inflación general de la región. ¿Por qué explico esta parte o la comento? Porque en la frontera hay dos economías,
la de los dólares, que es la exportación, y la de los pesos, que es la que tiene que ver con el consumo nacional. Y cuando analiza una separada de la otra, se darán cuenta que la de exportación está creciendo y bastante bien, pero la de pesos, la nacional, está estancada, está en ceros. Y me parece que ese fenómeno no nada más es en la frontera, sino en todo el país. Porque se nos habla de que la economía nacional crece al 2.5%, pero en la realidad lo que sucede es que la exportación crece al 5% y la economía nacional al 0%, y el promedio es el 2.5%. Usted que viene de ese medio, el financiero, seguramente tendrán analistas ahí, y me parece que sería muy interesante que revisen cómo está compuesto el Producto Interno Bruto, qué es el componente de exportación y cuál es el componente nacional. La semana que entra. Muy bien, muchas gracias.